Bueno, vamos a hablar sobre la importancia de la comprensión, mi amigo, a la hora de evitar recaer. Y es que la comprensión es la base de la inteligencia emocional, mi amigo. O sea, es una de las cosas más importantes que tú puedes aprender en tu vida. La importancia de la comprensión, porque si es la base de la inteligencia emocional, significa que es la base para quitarte tu tristeza, es la base para quitarte tu estrés, es la base para quitarte tu excitación. ¿Te gustaría quitarte tu excitación cuando surja, cierto? Efectivamente, mi amigo, entonces tienes que verte este video por completo, tienes que interiorizar esta información, tienes que, mejor dicho, seguir mi contenido, pero más que todo, ver este video, mi amigo. La comprensión. Entendamos, mutador, que nuestro cerebro se cree inteligente. Tú te crees inteligente, ¿cierto? Tú dirás, sí, Jacob, yo me creo inteligente. Pues efectivamente, mi amigo, y lo eres. Son 11 millones de bits por segundo la parte inconsciente. O sea, creo que no hay ninguna computadora del tamaño del cerebro que pueda superar al cerebro. E incluso creo que la ciencia misma no ha descubierto cómo funciona en realidad por completo para tener el tremendo potencial de información que tienen las neuronas, mi amigo. Son 11 millones de bits por segundo. Entonces sí que eso es inteligente. Lo malo es que quien lidera esa inteligencia es la parte más primitiva de nosotros, la parte instintiva, la parte que lleva evolucionando a través de años y la que prioriza, y es la que prioriza nuestros instintos. O sea, para tu cerebro es más importante comer, para tu cerebro es más importante tener un techo, y para tu cerebro, cuando tienes estas dos, comer y techo, es muy importante la reproducción. Pero bueno, a lo que voy, mutador, es que nuestra parte límbica, nuestra parte más estúpida, pero al mismo tiempo es la base del centro del inconsciente, que es nuestra parte más inteligente, como te digo, es el 90% del cerebro. Quien gobierna esa parte principalmente es el cerebro límbico. Es muy fácil de engañar, mi amigo. O sea, tu cerebro límbico literalmente cree que porque tú muchas veces viendo píxeles eróticos, o sea, viendo no por, y que porque tú muchas veces te has venido, has eyaculado viendo mujeres ahí en píxeles, supuestamente tú estás follando. Entonces, ¿qué va a pasar, mi amigo? Tu cerebro cree realmente que el contexto que rodea tu recaída es un contexto de oportunidad de reproducción. Entonces, ¿qué pasa? Mi amigo, como te digo, tu cerebro límbico, que es el centro de tu cerebro, va a priorizar los instintos. Entonces, cuando tú te encuentres de nuevo en tus gatillos, en tus detonantes, o sea, en tu contexto donde normalmente suele recaer, y como te dije en anteriores videos, hay dos contextos: el contexto interno, o sea, tu estado emocional, si estás triste, si estás feliz, si estás lo que sea, la emoción que tengas, mi amigo, la emoción que tengas antes de tus habituales recaídas, ¡pum!, se instala. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, en mi caso personal, una de las emociones que más me hacía recaer era la frustración. Cuando algo me frustraba, el hecho de sentir frustración, mi amigo, inmediatamente me daban ganas de recaer. ¿Por qué? Porque yo muchas veces recaí con frustración. Muchísimas veces recaí con frustración. Entonces, nuestro cerebro asoció que sentir frustración, un estado interno, era una oportunidad o era la señal de que estábamos cerca de que una cromañona, o sea, entendiendo cromañona pues como una mujer, de que una mujer está cerca a que nos abra las piernas. Y es eso lo que piensa tu cerebro límbico, mi amigo. Y yo sé que yo te lo menciono así, o sea, te lo menciono así crudo, y tú dirás, Jacob, pero es obvio, ¿no? Que pues en realidad no es una mujer real la que me espera en mi habitación en soledad, sino en realidad es mi celular con un montón de píxeles. O sea, yo te lo digo así, tú dices, no, pues es así, ¿no? Pues claro. Pero ¿qué pasa, mi amigo? Esa parte de ti que ve las cosas con razón, con perspectiva, con lógica, es solamente el 10% de tu cerebro. El 90% de tu cerebro, que es la parte inconsciente, cree, como te digo, que realmente tus detonantes es una señal de que estás cerca a que una mujer, no solo una, sino varias mujeres, te abran las piernas, mi amigo. Entonces, esto te lo menciono porque aquí la cuestión es quitarnos el velo de los ojos, quitarnos la mentira, quitarnos el embrujo. Y es que la comprensión, mi amigo, es lo que nos va a permitir es eso. Porque si tú vives en piloto automático, o sea, no te das cuenta de nada, adivina una cosa: si tú no te das cuenta ni siquiera cuando surge tus pensamientos justificatorios de recaída, y solo te das cuenta cuando ya estás excitado, cuando ya tienes muchísimos pensamientos que te invitan a recaer, te pregunto, ¿tú estás comprendiendo? No, mi amigo, comprender significa darle entendimiento, darle conciencia a las cosas. Y como ya te dije en anteriores videos,
La comprensión, se puede dar comprensión a todos los niveles de la recaída, a todos. Cuando tú le das comprensión a tus susurros, que son pensamientos pequeños de recaída, a tus pensamientos que te invitan a recaer, que ya son pensamientos un poquito más grandes que susurro, a tus neurosis justificatorias, que son pensamientos pero que van uno tras otro, o sea, cuando tienes pensamientos de uno tras otro de recaer, cuando ya tienes esos pensamientos, pero también tienes excitación, o sea que se te siente un calor, mi amigo, que ya no estás pensando bien, sino como que la sangre se fue toda para la parte central y tú ya estás como que no quieres encontrar ninguna verdad en ese momento, simplemente quieres tomar una acción, que es cuando, como dice la palabra, emoción, energía en movimiento. Cuando tú tienes una emoción, mi amigo, hay dos caminos para liberar la emoción. La primera es haciendo todo este proceso de inteligencia emocional cuya base es la comprensión, y la segunda es que la emoción se libere por sí sola. ¿Cómo se libera la emoción por sí sola? Haciéndote tomar una acción. Y adivina, ¿qué acción te va a hacer tomar la excitación? ¿Qué acción te va a hacer tomar la excitación? Efectivamente, si no sos adicto al no por, ir a simpiar en redes sociales, ejemplo, ir a meterte a Facebook pareja, a Tinder, a scrollear, a ver, a darles todas que me gusta, a ver si sale alguna, o si de repente estás un poquito en el camino de desarrollo personal, ir a salir de tu zona cómoda, abordar mujeres desconocidas, hacer nighting o dating, o sea, juego de día, juego de noche. Si no sabes qué es esto, mírate este video. O sea, si tú no estás contaminado del no por, si en tu cerebro, en otras palabras, si en tu cerebro no está la creencia de que sexo es igual a píxeles eróticos, efectivamente, cuando tu excitación llega, no te va a invitar a cosas corruptas. Si tú no eres adicto, pues vas a buscar mujeres en la vida real. Pero si tú eres adicto, mi amigo, si tú eres adicto al no por, si has metido a tu cerebro progresivamente por la repetición, ojo, por la repetición, como te digo, tu cerebro límbico, por repetición, se dio cuenta muchas veces que tú al ver un montón de chichis ahí, movimientos, haciendo otras personas ese movimiento en pantalla y tú, pum, eyaculaste, pues eso, mi amigo, eso hizo como un choque mental de que se instauró una creencia supremamente falsa. ¿Cuál es la creencia supremamente falsa? De que ver píxeles eróticos es realmente estar al frente de una mujer que te lo está. Efectivamente, cosa que no es real. Yo te lo digo así y tú dices, no, Jacob, pues claro que no es real. Pero tu cerebro inconsciente no se la cree, mi amigo. Tu cerebro inconsciente, él va a seguir pensando eso por la repetición. La repetición, hay una frase que dice, yo no soy como quiero ser. Yo soy como estoy acostumbrado a ser. Eso es una frase de un libro muy famoso que no me acuerdo el nombre. En todo caso, mi amigo, te la repito, yo no soy como quiero ser. Tú quieres hacer muchos días de abstinencia, pero tú eres lo que estás acostumbrado a hacer. O sea, si tu cerebro se acostumbró de que eso es la señal reproductiva, píxeles eróticos, pues cuando se te venga en contexto donde normalmente ejecutas esa actividad, pues ese contexto va a detonar uno de los instintos más fundamentales para nuestra biología, porque ese es el sentido de la vida. Dejar descendencia, el sentido animal de nuestro cerebro. Obviamente hay que encontrarle un sentido a nuestra parte consciente, que es la parte más lógica, racional, y hay que encontrarle un propósito a esa parte más humana. Pero efectivamente nuestra parte animal, que es el 90% de su cerebro en piloto automático, le importa mucho, mi amigo, dejar descendencia. Por ende, se guardan muy bien los detonantes, se guardan muy bien los contextos. Cada vez que tú, pum, eyaculas, pum, se instauran el contexto emocional, cómo te encontrabas en ese momento, y el contexto logístico, mi amigo, se instaura en nuestra mente. Y para la próxima, pues cuando te encuentres otra vez en tu contexto emocional y tu contexto logístico, que al final se vuelven en esos tres detonantes, contexto, ovación y sexual, pues en definitiva se van a gatillar esos pensamientos, cosa que es irracional. Es racional porque tú ya estás entendiendo la estructura de todo lo que está pasando en tu mente, pero es irracional porque no tiene por qué tu cerebro gatillarte excitación solo porque estás triste, solo porque estás excitado, solo porque estás frustrado. ¿Tiene lógica que porque tú estás frustrado se te vengan ganas de recaer? ¿Cierto que no? ¿No tiene lógica? Efectivamente no tiene lógica, pero para tu cerebro, por habituación, por costumbre, por el hecho de que la dopamina es la hormona de la recompensa, que por ende, como te digo, recompensa todo lo que tú hagas, inmediatamente de eso que hagas te da dopamina, o que la actividad que hagas te dé dopamina. Por ejemplo, en el caso del no por, tanto la actividad, visualizar no por, como el final de la actividad son dos golpazos de dopamina, pues efectivamente, mi amigo, el contexto donde se dio esa dopamina se guarda, contexto emocional y contexto logístico. Entonces, a lo que voy con la comprensión, mutador, es que tu cerebro se cree muy inteligente. No te estoy echando vaina a ti, le estoy echando vainas al inconsciente. Tu inconsciente, como el inconsciente de todos en piloto automático, se cree inteligente, mi amigo. Tu cerebro se cree inteligente cada vez que ve no por y eyacula, porque imagínese, está follándose a no sé cuántas mujeres ahí, cuando la realidad es otra, ¿no?
pero tu cerebro se cree que está haciendo el amo. Entonces, mi amigo, aquí la cuestión es quitarle ese velo al inconsciente, quitarle esas gafas. Tu inconsciente cada vez que tiene excitación, mi amigo, se coloca unas gafas. Tu labor, gracias a la comprensión, gracias a la conciencia, es cogerle esas gafas y quitárselas de una cachetada al inconsciente, que tu inconsciente después diga, bueno, ¿qué pasó? Uy, yo estaba viendo todo el color de la realidad color rosa y yo me estaba creyendo, estoy hablando como el inconsciente, ¿no? O como el ego en este caso, yo me estaba creyendo que la realidad era color rosa, pero la realidad es que alguien me cacheteó la conciencia y empiezo a ver los colores realmente como son. Uy, y me doy cuenta que allá hay un abismo, yo me iba a tirar pensando que era un montón de dulces. Estoy haciendo un simulacro, mi amigo. O sea, un día escuché, preparándome como coach, escuché que la analogía profundiza, entra más en la mente. Entonces, esto es una analogía, pero es casi literal. Tienes que quitarle las gafas, quitarle el velo de la mentira que estás vendiéndote en ese momento, para que en ese momento surja la verdad. Como dice la Biblia, la verdad os hará libres. Tu cerebro, mi amigo, tu cerebro no le gusta sentirse estúpido. Al contrario, tu cerebro le gusta sentirse el crack de los cracks. Y cada vez que ve no por y se imagina que está con la actriz, mejor dicho, más hermosa posible, pues imagínate el estímulo que es eso. Se sientes un campeón el cerebro. Entonces, cuando tú le quitas el velo y le muestras la verdad, o sea, palabra clave, comprensión en tiempo real, comprensión en tiempo real. Cuando tú le quitas el velo y le muestras la verdad, de repente el inconsciente, después de haberse sentido inteligente al hacer esa actividad, se siente estúpido. Y el cerebro no le gusta sentirse estúpido. Y por ende muchas veces, incluso aquí me viene un pensamiento flash, muchas personas no se han suscrito y no comentan porque yo los hago sentir estúpidos, porque llevan metiéndose a la cabeza un montón, por años, un montón de información del NoFap que no les ha servido de nada. Entonces existe algo que se llama, que es el sesgo de costo hundido, que es que cuando tú crees algo de cierta forma, por ejemplo, la falacia de que con mero NoFap vas a salir de la adicción. No, mi amigo, no, si no hay trabajo interno de sombra, desinstalación de detonantes, inteligencia emocional, todo esto, mi amigo, transformar tu identidad. Si no hay ese trabajo de trasfondo, no vas a salir, pero como llevas mucho tiempo metiéndote información de otro lado, pues llego yo y te hago sentir estúpido al hablarte de todas estas cosas. Entonces, rechazas esa información. Entonces, esto te lo digo, aquí se habrán dicho 2 o 3, pero te lo digo, mi amigo, porque es la verdad. Tu cerebro no le gusta sentirse estúpido. Y eso es lo que se siente tu cerebro cada vez que con comprensión le quitas el velo a tu excitación, le quitas el velo a tus susurros, que son pensamientos pequeños de recaída, le quitas el velo a tus pensamientos de recaída, le quitas el velo a tus neurosis justificatorias, que son pensamientos de recaída, le quitas el velo a tu excitación, de repente, ¡pum!, le pegas una cachetada a tu ego, a tu inconsciente que está creyéndose que porque está en sus detonantes es porque realmente hay una mujer esperándolo en su habitación, o muchas en su harén. Pues cuando tú le das una cachetada de realidad, mi amigo, se siente estúpido. Y en ese momento, mi amigo, pasan 2 cosas. El ego se va a poner a la defensiva, va a poner justificaciones para no dar comprensión, va a evadir la comprensión. Ahí tienes que ser fuerte con la conciencia, ser disciplinado con la conciencia. Yo sé que dar conciencia es una de las cosas más difíciles que hay. ¿Qué es conciencia? Dar autoobservación. Por eso es que meditar es tan difícil, porque meditar es que dar observación. Entonces, mutador, en el momento que tú le quitas los velos a tu inconsciente del embrujo y de la falsidad de que lo que realmente tu inconsciente te está invitando a hacer es una estupidez, es una irracionalidad, es una cosa, mejor dicho, que no tiene ni dónde pararse, porque, o sea, no tiene sentido, como te digo, que porque tú estás solo en casa, ¿por qué? ¿Por qué te tienen que dar ganas cuando estás solo en casa? ¿Es que acaso no puedes estar en soledad porque ya tienes que jalártela? ¿Cierto que no tiene sentido, mi amigo? O sea, ¿qué tiene que ver que porque tú estás solo en tu casa, que porque acabaste de escuchar la puerta de tu casa sonar, haciendo la señal de que estás solo, o sea, de que las personas que estaban viviendo contigo ya no están ahora, entonces, escuchaste la puerta y de repente, ¡puf!, debería de recaer, ¿no? Hablando tu ego. ¿Qué tiene eso de sentido? No tiene ningún sentido, mi amigo. Entonces, en ese momento, mutador, es cuando empieza a bajar la excitación. Tu cerebro, que es donde surgen las emociones, tu cerebro es donde surgen las emociones. En ese momento tu cerebro, como ya te dije, tu cerebro no le gusta sentirse estúpido. Entonces, en el momento que tú lo haces sentir estúpido, o sea, haciendo alusión de que tú al darle a entender con comprensión de que lo que está haciendo o lo que está a punto de hacer es una estupidez, es una irracionalidad, en ese momento tu cerebro dice, wow, es verdad, como, o sea, después de la cachetada, es verdad, ¿yo qué voy a hacer? Esto no tiene sentido.
Y ya, mi amigo, en ese momento, cuando la excitación incluso ya estaba subiendo, cuando tus pensamientos de recaída estaban aumentando, llegaste tú con la comprensión, con el bazucazo de comprensión, y de repente tu cerebro empezó a cuestionarse lo que va a hacer. Y la emoción empezó a bajar. Y la emoción empezó a descender. Y esto no se acaba aquí, porque ya te digo que la comprensión, la mera comprensión es ideal para lo que es susurros, pensamientos y neurosis justificatorias, que son los 3 primeros niveles. Faltaría solamente nivel cuando tus neurosis justificatorias ya vienen acompañadas de la emoción. Que por cierto, ahí ya toca aplicar otra estrategia, que si llego a 20 likes en este video, si llego a 20 likes, comparto inmediatamente la siguiente estrategia, que va aunada con la comprensión, mi amigo. ¿Para qué? Para que tú te puedas evitar recaer cuando la emoción está tiqui, 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 cuando tus huevos ya se recogieron preparándose para que de repente tú en un rato empieces a... O sea, en el momento que ya no estás pensando y ya se estás moviéndote a la pantalla. En ese momento, cuando la excitación es fuerte, mi amigo, todavía hay esperanzas. Todavía hay esperanzas. Y esas esperanzas te lo voy a hablar en el siguiente video, pero que sepas que la comprensión va aunado. Entonces, explicándote aquí ya para culminar, cuando tú tienes susurros, que para darte cuenta de los susurros hay que tener conciencia, hay que tener cierto fortalecimiento de tu corteza prefrontal, también aplica para los pensamientos y casi que no aplica para las neurosis justificatorias, pero a veces obviamente también es necesario la conciencia, entendiendo la conciencia, que lleves cierto tiempo haciendo prácticas de conciencia, link en la descripción. Entonces, cuando tú llevas un fortalecimiento de conciencia, mi amigo, vas a darte cuenta a tiempo, antes de que surja la excitación, que como te digo, cuando surja la excitación ya toca que te veas y que me comentes y que le des like para que yo te haga el otro video, porque es la herramienta del otro video va a ser obligatoria. Pero si no llegas a tu excitación, mi amigo, si no llegas a tocar tu excitación y simplemente te das cuenta que tienes neurosis justificatorias, o sea que tienes pensamientos taque de que te inviten a recaer, pero no sientes todavía la excitación plena, con la mera comprensión va a ser suficiente. Con la mera comprensión va a ser suficiente para que tus neurosis se sientan estúpidas. O diciéndolo de otra manera, para que tu cerebro se sienta estúpido, generando neurosis, que se le quite el velo. Porque el velo, cuando tenía las gafas puestas, las gafas de la mentira de que supuestamente tenías una oportunidad para reproducirte, viendo píxeles eróticos, en ese momento, mi amigo, tu cerebro veía lógico mandarte neurosis justificatorias, o sea, mandarte pensamientos de recaída. Pero cuando tú le llegas con la comprensión, y tu cerebro, como te digo, no le gusta sentirse estúpido, entonces va a dejar de ser estupideces, va a dejar de mandarte neurosis justificatorias. Y es ahí cuando tú debes de utilizar una ruptura de patrón y moverte en otra dirección. Estos son temas que no he hablado, temas que obviamente profundizo en sesiones personalizadas en el curso. Déjame en los comentarios si quieres que yo hable de rupturas de patrón. Bueno, para el que no entienda, y de pronto aquí podría hacer otro video, la comprensión, ¿qué sería haciendo? La comprensión es entender tus orígenes de los pensamientos. ¿Cuáles son los orígenes del pensamiento? En este caso, el pensamiento de excitación. Mírate los 2 videos anteriores donde te hablo de los orígenes de tus pensamientos que te invitan a recaer, que tienen 2 orígenes, el deseo y la necesidad. Cuando tú descubres si tu necesidad es verdad necesidad, y cuando tú descubres de dónde surge tu deseo, ahí es cuando logras la comprensión. Y cuando tú logras la comprensión, logras la bajada de los pensamientos. Y si ya está la excitación, todo esto también influye a que baje la emoción. Y la emoción es la que hay que bajarla, mi amigo, porque es la que te invita a tomar la acción de recaer. Tú cada vez que recaes es por culpa de la fucking excitación. Tú cada vez que recaes es por culpa de que no controlas tus pensamientos. Es por culpa de que no te quitas el velo. Así que, mutadores, nos estamos hablando. 20 likes para el siguiente video. Si no, hago otro video de otra cosa, que tengo 2 pendientes. Nos estamos hablando.